Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 6 de julio. Vamos a descifrar lo que ha sucedido esta semana en la política de nuestro querido país. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco, como todos los sábados en el podcast de Caretas 3x7. Vamos a comenzar con el tema del juicio, ¿no? En la semana hemos tenido bastantes momentos que han llamado la atención de lo que ha comenzado a desarrollarse en este juicio a Keiko Fujimori, sobre todo la exposición de José Domingo Pérez, ¿no? Cantando todo lo que va a venir, cómo es que van a desfilar todos los testigos y todas las partes involucradas, según él, cómo es que van a ir pasando y cómo es que van a contar lo que finalmente él quisiera para poder avanzar en este eterno juicio a Keiko Fujimori. Comenzamos con eso, lo que han visto Enrique, Carlos, esta semana en el desarrollo del esperado juicio. Creo que todos los peruanos esta semana estamos asistiendo a la competencia por quién es el más histriónico entre José Domingo Pérez y Marvito, ¿no? Cada uno a su estilo de manera. El fiscal chaleco y el stripper influencer, que también dice lo suyo. Pero al margen de broma, 14.000 soles, no está 14 mal. 14.000 14.000 igual que Keiko Fujimori, ¿no? Una por ser presidenta del partido y otro por ser influencer en redes sociales. Bueno, pero al margen de bromas, este es un mega proceso, yo diría, destinado al fracaso, ¿no? Es la crónica de un fracaso judicial estrepitoso anunciada por varias razones, ¿no? La primera, que hemos insistido en este podcast varias veces, se fuerza un tipo penal que no existía hasta el 2019. No era delito recibir donaciones ocultas, ¿no? Subrepticias, y obviamente no existe el lavado de activos, porque el propio fiscal se contradice. Él reseña una escena, no sé si la ha visto en Netflix o la ha visto en algún archivo, que el señor Dionisio Romero, hijo, baja a la bóveda de su banco, ¿no? En La Molina, abre la puerta y extrae varios millones de dólares para darle a Keiko Fujimori, pero dice que ese dinero es de origen ilícito. O sea, está en una bóveda de un banco, el más grande del Perú, y es de origen ilícito. Solo ese hecho, esa anécdota, esa escena que él describe, ya nos está diciendo de qué tipo de proceso vamos a tener. Claro, 48 investigados, alrededor de 2.000 testigos, porque la fiscalía propone 1.000, los abogados de esos 48 otros 1.000. Hay 5.200 tomos en ese, Millones de folios, claro. ¿no? Eh, Hay alrededor de 15 peritajes de oficio y de parte. Hay 8 debates periciales. Bueno, los abogados más conservadores dicen que esto puede durar pues 5 o 6 años, ¿no? Pero ya la cereza en el pastel es que al señor Jorge Simón Barata, el Poder Judicial, le ha revocado su colaboración eficaz, y por lo tanto ya no más va a colaborar con la justicia. Entonces, si no colaboró en el caso de Ollantumala, va a colaborar, como dices tú, Valery, con el anuncio grandilocuente de José Domingo Pérez, que vendrá el señor Barata para contarnos tal cosa. No va a venir, ¿no? Y lo que demuestra es la ineptitud clamorosa de este grupo de fiscales Lavallato, que lo único que ha hecho en estos 8 años es trabajar a favor de Odebrecht. Ellos se la han llevado muy barata. Pero es yo creo que además contraproducente, ¿no? Para un juez ir cantando cómo es que cada una de las personas van a pasar por el juicio y diciéndoles qué es lo que van a hacer, porque claro, si yo fuese testigo o parte de este juicio, lo último que buscaría es hacer exactamente lo que él dice o decir exactamente lo que él dice. Es contraproducente, es torpe, es poco profesional. ¿Cómo lo ves tú, Enrique? Si hay un sentido de espectacularidad, como lo que hemos visto con José Domingo Pérez, chaleco antibalas, toda esta larguísima, ¿no? Perorata, efectivamente, claro, estás eliminando lo que en todo caso sería interesante para un juicio público, que es el factor sorpresa, ¿no? Eso no, ya claramente está eliminado, le ha dicho quién va a ir y cómo va a decir. Y claro, Casi que cómo finalmente van a ir vestidos. poco le faltó, ¿no? Pero finalmente, acá lo que estamos discutiendo es eso, o sea, eh, Domingo Pérez, al no ser delito, ¿no? El haber recibido
dinero subrepticio, pues digamos, ¿no? En campaña, ha ido por esta fórmula por la cual él va a tener que demostrar que los dineros que recibieron los Fujimori eran ilícitos, que el origen era ilícito. Entonces, Odebrecht en ese momento, claro, después pues queda clara cuál es la maquinaria de corrupción, pero alguien iba a pensar en ese momento que el dinero de Odebrecht provenía del narcotráfico o de la trata de personas o de la minería ilegal. Entonces, la probanza de este caso, yo creo que comienza a favor de Fujimori. Habrán muchos que señalen lo contrario, pero eso es por lo que ha optado el Ministerio Público, con un juicio que va a ser interminable, que le va a dar seguramente publicidad a Fujimori durante la campaña electoral que ella ya está preparando, ¿no? O sea, finalmente, si sus asesores la cranean bien, la victimización no está muy lejos, ¿no? De la, de la paleta de posibilidades. Y recuerden ustedes que la semana pasada se absolvió a todos los implicados del caso Panama Papers. O sea, un juicio que se suponía que también no era un delito. Claro, este tema de forzar figuras penales que en su momento no existen como tal, en realidad en lo que te quedas es en un gigantesco escándalo que, a mi modo de ver, podría haber tenido un énfasis mucho más inclinado, ¿no?, hacia la lucha contra la corrupción como tal. Lo que escogieron los fiscales fue politizar el tema y bueno, ya estamos viviendo finalmente este larguísimo último capítulo, ¿no? Sí, pero claro, el Poder Judicial se queda totalmente debilitado y mientras tanto comienza esta campaña, ¿no? Otra vez los Fujimori además en la mira, ¿no? Además están en el foco porque cualquier candidato que llegue a segunda vuelta aparentemente hasta este momento se enfrentaría con Keiko Fujimori. ¿Cómo podemos hablar un poco cómo está calentando la campaña, ¿no? Keiko, claramente, al lado de su padre o su padre al lado de su hija, no se sabe cómo, va a ser candidata. Más allá de lo que puedan decidir internamente en Fuerza Popular, aparentemente eso ya está fijado. ¿Qué más viene en estas elecciones? Porque como el 12 de julio se cierra el día de las inscripciones, ya todo esto se está acelerando, ¿no? Finalmente todos los dimes y las posibilidades que iban surgiendo se comienzan a concretar en este momento. Sí, claro. Para empezar, podemos decir que son 27, no, ya son 30 los partidos que han logrado su inscripción como tales, así que podríamos tener 30 potenciales candidatos a la presidencia y sus planchas respectivas. El fujimorismo, que debe tener entre 10 y 15% de fidelidad, ¿no? De militantes duros, que básicamente es la herencia de Alberto Fujimori, eh, en ese escenario ya se ve en segunda vuelta, ¿no? Y por eso que algunos analistas sostienen que la reticencia de Fuerza Popular que corte el jamón en el Congreso para tipificar estos delitos y prohibir a aquellos que hayan sido sentenciados postulen a un cargo de elección no lo hace porque quizá para ellos el mejor escenario es Keiko Fujimori en segunda vuelta con Antauro Humala, ¿no? Y quizá vacunados, inoculados por el fenómeno Castillo, podría ganar. A Ciencia, la cuarta va la vencida, dices tú. pero hay otras movidas que se han hecho. La semana pasada comentábamos lo de Carlos Añaño y al parecer con el apoyo de cierto nivel empresarial. Ahora dicen sus detractores que se está caviarizando porque conversa con Salvador del Solar y demás. Vamos a ver. El cómico Carlos Álvarez, Ya, que yo pero ahí me quiero detener un segundo, perdóname. En realidad, o sea, ¿qué frase acompañar a eso, ¿no? De que te caviarizas porque conversas con. Eso, ¿cómo va a terminar un proceso electoral si sí, es que finalmente una persona que tiene que conversar con todas, eso tendríamos que entender como para comenzar, pues resulta que ya se está caviarizando cuando ni siquiera ha comenzado la competencia. pero estamos en los prolegómenos, ¿no? Pero a ver, yo te explico eso desde una mirada un poco más macro. Hay alguien que sostiene desde la ciencia política que en el Perú la extrema derecha tiene alrededor de 10%, la extrema izquierda, incluido Perú Libre, el 10%, pero que al medio hay un caudal inmenso de 80% de peruanos
que decidimos estar al centro, pero nadie nos cautiva y nadie nos representa, ¿no? Ujú, Ahora, entonces, ¿estamos polarizados o estamos atomizados? Esa es otra pregunta interesante. Ahora, ujú. si Más estuviésemos atomizados que 100% en medio, polarizados, diría yo. sin un líder, entonces, ¿por qué el Partido Morado fracasó estrepitosamente y ni siquiera pudo conservar su inscripción electoral? ¿Por qué no hay en el Congreso ninguna bancada del centro que represente ese 80%? Yo creo que eso es ciencia ficción. En el Perú estamos extremadamente polarizados hace varios años y entonces esta polarización hace que la cosa sea binaria, negro o blanco, derecha o izquierda, no hay matices. Y entonces todo lo que está pasando ahorita es de un lado o del otro. Si no veamos, Carlos Álvarez es la mano dura, se supone, de la derecha contra la delincuencia común, ¿no? Un Ujú. poco el Bukele del entretenimiento. También se está hablando que Pero si ahí con País para Todos tendríamos también ciertos cuestionamientos, porque el líder de País para Todos también ha tenido ciertos político en cuestionamientos. un partido que le pertenece a Vladimir Mesa, que es el exalcalde de Huaraz, metido pues con la banda de la Bestia Álvarez, ¿no? Y súper polémico, incluso en el gobierno de Castillo, donde la prensa le sacó varias cuitas que tenía. Pero también se está hablando de Philly Butters, por ejemplo. Ya se inscribió Avanza País junto con Fernán Altuve y se está diciendo que ahí se está cocinando una candidatura de derecha y derecha, digamos, bien derecha, ¿no? Más de BA. Escúchame, pero ahí Fernán Altuve o Philip Butter sería el candidato, ya digamos que adelantándonos, porque Fernán Altuve lo estaba intentando, pero Philip Butters no va a ponerse de segundongo, así Hoy como se le Altuve en el conoce. comercio reconoce que ya se inscribió en Avanza País, que es el partido que están usando. Ha dicho que eso no significa que está candidatando a nada, que probablemente el 2025 haya una suerte de democracia interna en ese partido y se definan los candidatos, pero todo el mundo dentro, a la interna, dice que el candidato va a ser Batters y probablemente Altuve esté en una vicepresidencia o de repente encabezando la lista al Senado de la República, etcétera, ¿no? Entonces, es una candidatura que ya se está cocinando hace varios meses y que ya está empezando a formalizarse. A Entonces, ver, Enrique, ¿tú qué piensas de que Philip Butter se presente? O sea, ¿eso es algo, es un elemento sorpresa? Podemos comentar además sobre Carlos Añaños también, Hernando de Soto también, que ha salido rejuvenecido, al menos es mi, lo que yo he visto. ¿Cómo ves este tema electoral que se va calentando? El problema que veo ahí es que, claro, estamos discutiendo, dicen pues que la derecha y la izquierda son categorías que no significan nada. Yo no creo eso, o sea, probablemente en el procesamiento del mensaje o en el interés de quien no se define de izquierda o derecha no signifique mucho. Pero esto parte de, digamos, un planeamiento político donde izquierda, derecha y centro, para el caso, tienen un significado. Entonces lo que estamos hablando es como una especie de sobrecarga y que responden a una demanda, ¿no? Si uno ve en el Perú, siempre has tenido, siempre, ¿no? En los últimos 20 años, Fujimorismo, que arrastraba a la derecha hasta la última contienda, donde, claro, ¿quién me iba a pensar que Keiko Fujimori iba a pasar a la segunda vuelta después del estropicio que causó durante el gobierno de Kuczynski y posterior, ¿verdad? Entonces, Bueno, acá lo pero que ¿quién iba a pensar que Alan García iba a regresar en el de 2006 acuerdo, también? no, pero a lo que voy es que tuviste a Hernando de Soto, tuviste a López Aliaga, o sea, ese voto se diluyó. Y yo creo que todos estos actores que pueden ir apareciendo, el problema es ese. Tienes este frente empresarial que va a apostar, donde están desde Añaños hasta Carlos Álvarez, probablemente, que entiendo han conversado ellos. Y está ahí Ujú. Silloni, que es un tipo sólido, ojo, ¿no? Está Neuhaus, etcétera, tienen el auspicio de Roque Benavides, Ricardo Márquez, etcétera. Pero todavía la izquierda va a ser representada, o sea, es decir, se habla mucho de Antauro, pero por ahí Verónica Mendoza tiene un 4% en esta famosa encuesta que comentamos la vez pasada, está este señor López Chau que también está entrando a la cancha, entonces, claro, el problema va a ser que esas demandas ciudadanas, cómo se van a canalizar en un concierto de enanos, ¿no? O sea, el riesgo, yo creo que sigue siendo el mismo de la elección pasada, una segunda vuelta de pesadilla. Mm.
Y mientras tanto también ha habido cambios desde el Congreso, con con los delitos que se han terminado politizando, ¿no? Hemos visto también cómo la DIVIAC ha cambiado finalmente, se ha logrado más o menos que desarticular, ¿no? Esta semana. Han pasado esas cosas que también están relacionadas a la política, porque finalmente, bueno, hace tiempo lo decimos, ¿no? Se ha judicializado la política y la política se ha ¿cómo es? La política se ha judicializado y la justicia se ha politizado. Entonces, también han sucedido estos elementos que de alguna manera no deberían ser lejanos o no deberían estar como que obviados por los candidatos y las personas que están decidiendo entrar en política, ¿no? Yo recuerdo haber hablado con Añaños, haber hablado con Carlos Álvarez, y parte del tema era no me quiero presentar porque finalmente en qué puede terminar mi vida, ¿no? En qué puede terminar toda mi carrera o todo lo que hice por el Perú y por mi profesión si finalmente voy a terminar empapelado, ¿no? Y sin embargo todo eso se está acomodando. También están habiendo cambios en ese sentido desde el Congreso. Ahora en manos del Ejecutivo, por ejemplo, el tema de el tema de las organizaciones criminales, ¿no? Si no me equivoco, es a lo que se tiene que definir ahora desde el Congreso digo, desde el Ejecutivo, perdón. ¿Cómo ven todo esto que se está moviendo alrededor de los políticos desde la justicia? En teoría había terminado eh, la legislatura en el Congreso, ya no había plenos, pero la comisión permanente que tiene ciertas facultades, esta semana ha aprobado en segunda votación, primero, esta norma que limita los alcances de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra antes del 2002, concretamente 1 de julio del 2002, en que el Perú adhiere al Estatuto de Roma y por lo tanto a la Corte Penal Internacional. ¿Esto qué significa? Que ya no podrá calificarse ningún hecho anterior a esta fecha, julio del 2002, como delito de lesa humanidad y por lo tanto ya no será imprescriptible, ¿no? ¿Qué va a pasar en la práctica? Que muchos militares, sobre todo, que vienen siendo procesados por delitos de lesa humanidad, por hechos que pasaron en los 80, en los 90, van a alegar esta ley y van a pedir, pues, la prescripción de los delitos y, por lo tanto, el cese de los procesos penales que tienen, ¿no? ¿Pero se le limpia a Fujimori o no? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, hay varios casos que se han estado tramitando, por ejemplo, el caso de Pativilca, pero hoy mismo, esta semana, el Poder Judicial ha resuelto que no es prescriptible, por ejemplo, este delito que se le achaca a Fujimori por el caso de Pativilca, la muerte y desaparición de personas. Así que este es un tema bastante complicado que se politizó más desde mi punto de vista con esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que le dice al Estado peruano en concreto de que no pueden aprobar esa ley en un caso inédito, ¿no? Porque que se sepan, no hay antecedentes de que la Corte esté eh, ordenando a un Estado que no siquiera discute una ley en su Congreso, ¿no? Tanto así que Adrián Sen, que antes parecía ser que estaba del otro lado de la orilla, ha salido a responder muy duro, diciendo que de manera unánime los tres poderes del Estado, ayer lo ha confirmado Javier Arévalo como presidente del Poder Judicial, no van a, digamos, aceptar esta intromisión de la Corte Interamericana. Y prueba de ello es que ayer han aprobado con 15 votos en la Comisión Permanente esta ley, que claro, trae más discusión, contamina más el ambiente y lo que va a hacer es, desde mi punto de vista, ahondar más estas diferencias, ya con una pre-campaña bastante caliente. Y bueno, ahí viene el otro caso que tú dices, que es la otra ley sobre allanamientos, etcétera, que está concatenado con lo que ya se ha anunciado respecto a la DIVIAC, que esta es la división, ¿no? De investigación de delitos de alta complejidad, que se hizo división para darle a un coronel la jefatura, porque si era dirección tenía que ser un general, también eso es discutible. Va a pasar a la DIRINCRI
Y algunos dicen que en términos prácticos ya no se va a contar con policía especializada para investigar la corrupción en el poder, ¿no? Que eso hace Oficop. Desde mi punto de vista, esto es un contragolpe a algo que se están ganando a pulso, tanto los fiscales de Ficop como la propia DIVIAC, que obviamente se ha politizado y empiezan a hacer cosas abiertamente inconstitucionales, yo diría delictivas, como por ejemplo sembrar pruebas, como lo que hizo Carlos Morán en la oficina de Mateo Castañeda, como mandar a un suboficial de la propia DIVIAC para que le haga una emboscada al propio Castañeda y a su abogado, o lo que venía de más atrás, ¿no? Quizá hablando de lo que José Domingo Pérez ha hecho en el pasado reciente, decir que Pedro Pablo Kuczynski era el líder de una organización criminal conformada por su secretaria y su chofer, ¿no? Eso es risible y lo único que ha hecho es devaluar el trabajo del Ministerio Público y hoy tenemos fiscales como Marita Barreto, por ejemplo, que dice Oronda en televisión Eso que lo tiene que votar, perdóname, lo de organización debe criminal, probar, ¿no? lo de organización criminal lo tiene que votar todavía el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y lo del allanamiento, Sí, eso es una ley o que sea, está promulgar. tocando segunda votación en el Congreso y tiene que ir al Ejecutivo para la promulgación, pero el Ejecutivo puede observarla, ¿no? Claro, Pero yo no conviene, sí, pues, si el allanamiento justamente nace desde el allanamiento a Dina en su casa, claro, o sea, en ese momento no había abogado, entonces se hubiera impedido el allanamiento a la casa de Dina si es que esta modificatoria ya se hubiera dado. Entonces es como, a eso iba, ¿no, Enrique? Para terminar, porque ya para variar se nos va el tiempo. Este tipo de movimientos acomodados, modificatorias, pero que, claro, están en manos de personas que están siendo también protagonistas de estos casos, ¿no? Desde el legislativo hasta el ejecutivo, hay personas que evidentemente quisieran estos cambios, ¿no? Claramente lo de la DIVIAC era algo que se buscaba debilitar hace mucho tiempo, y si bien, como dice Carlos, hay algunas acciones que llevan a decir, al igual que José Domingo Pérez, bueno, pues si estás llevándolo y haciéndolo tan mal, pues ya no lo hagas. No hay quien pueda respaldar el trabajo de una división como esta que está teniendo también algunos movimientos convenientes más que legales y que los ayudan en su desarrollo, ¿no? ¿Tú cómo ves ese tema de politización de esa parte de la justicia? Tienen un sector de la prensa que los respalda todavía. O sea, yo creo que acá, de todas maneras, hay un debilitamiento institucional. Son leyes que sin duda tienen nombre propio, ¿no? En varias de sus acápites y en varios de sus intenciones de alguna manera, pero también es cierto que al otro lado lo que has tenido es un abuso de poder. Entonces, un abuso de poder concentrado en personas, no en instituciones. Y entonces, Pero claro, tú es has este dicho, contragolpe. has Sí. dicho un sector de la prensa los apoya, pero al final la prensa no debería apoyar, no apoyar. Al final de cuentas, Bueno, ¿qué cosa es lo claro, que ha es que claro, sucedido? estamos en una figura de una prensa, a mi entender, completamente ideologizada, politizada también, cuando el trabajo de la prensa tendría que ser, desde mi perspectiva, ¿no? Un poquito más sereno. Y lo que pasó, yo creo, ahí se junta el hambre con la necesidad, porque evidentemente tienes toda esta intención de congresistas. Ojo, un caso como el de Urresti probablemente se caiga, ¿no? Él fue condenado a 12 años por el tema de lesa humanidad, que hacía el delito imprescriptible, ¿no? Pero, y hay otros casos, en fin, desde la perspectiva militar es que no los pueden tener 40 años, como pollo a la brasa, etcétera. Pero claro, es una ley con consecuencias esta probablemente. Pero por el lado de la DIVIAC, ¿cómo no ver que lo último esto de Mateo Castañeda, de Nicanor Boluarte, en fin, desde el allanamiento a la presidenta, que se malearon, pues, o sea, se malearon porque la EFICOP nació en la lógica de investigar a Castillo y ellos tenían que mantenerse un poquito en el ojo de la tormenta. Entonces, claro, un poder con esas características, tú tienes que administrarlo de una manera, digamos, inteligente, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no sea justa, que no sea, porque cuando todo termina siendo espectacularidad, finalmente el péndulo se va al otro lado. ¿Qué es lo que ha pasado? Como digo, se ha juntado el hambre con la necesidad, las ganas de un gobierno de vengarse de una serie de policías y de fiscales, y un Congreso que seguramente
ve como muy conveniente, ¿no? Relajar todas esas condiciones, pero que nace esto en, vamos a decir, más que la ineptitud en el abuso del poder, que ha sido corregido por el propio Poder Judicial, pues es evidente, es evidente. En la desesperación, ¿no? Por encontrar las Lógico, pistas, las pruebas, porque lo ya que sea. tu lógica política es a quién vas a meter preso, y eso es permanente. Esta semana tuvimos este congreso de Leircom y un estratega argentino me decía, no es normal que todos los presidentes terminen presos, o sea, eso no es normal. Entonces uno dirá, porque todos son corruptos. Bueno, pero eso probablemente lo puedes reproducir prácticamente en todo el mundo. Acaba de decir Carlos el caso de Kuczynski, por ejemplo, ¿no? De más allá de que si te gusta Kuczynski, que fue frívolo, ¿no? Qué sé yo, forzar una figura de organización criminal y desgraciarte la vida, evidentemente pues disuade a estos otros de entrar en política, pero por supuesto. O sea, ¿por qué nos cuesta admitirlo como sociedad? Es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Ojo, Y tenemos para, un número exacto para ser una organización criminal, ya somos tres, ¿ah? Podemos ser los 3 por 7 de Guarda, él. guarda. yo no paro con ustedes, para ese tipo de cosas no quiero, gracias. Además, una Me organización con retiro. cuota de género para que ser políticamente correctos, ¿no? Ay, no voy a seguir porque podríamos hacer varios chistes alrededor de este trío, pero vamos a terminar mejor. Sí. Dicho sea de paso, ya que has hablado de PPK, se le ha visto esta semana bastante lúcido, ¿no? Digamos que PPK con más de 80, Fujimori con más de 80, están siendo todavía la Es cuota increíble. antigua de la política activa, Es ¿no? una, es una gerontocracia en muchos casos. Y claro, ves a Biden, los demócratas se lo quieren bajar ahorita luego del debate. Y ves, claro, PPK, yo no creo que Fujimori tiene 86 años. Hernando de Soto se va a lanzar y tiene, este, 82. exacto, 82, ¿no? Bueno, el libro Bueno, de PPK, el último libro de PPK, yo creo que es un esfuerzo bastante bueno de pensar en los grandes temas del país y no en la minucia esta del golpe y contragolpe, ¿no? Ese es un estadista, no un populista. No, y sus respuestas con mucha justicia, mucha lucidez, a mí me ha dejado impresionada. Pero bueno, después no me pongas a Biden en medio, porque Biden se congela, pues, no puede. lamentablemente. Están en un debate muy fregado, porque claro, se supone que tú no puedes caer en el edadismo, pero es claro que hay casos y casos también, ¿no? Y es claro que, digamos, todos vamos envejeciendo. En fin, es un No, y debate aparte, súper importante, ¿no? aparte la carrera es para salir elegido, pero luego tienes que estar 4 o 5 años en el caso nuestro, con lo cual tampoco El es drama de los que demócratas es que Michelle Y Obama no hay gobierno claramente que te rejuvenezca en el Perú, ¿no? Eso queda no. claro. todo lo contrario, ¿no? Hay que preguntarle a Toledo en sus 5 años, a Fujimori en sus 10 años y a García en cuanto al peso en su último periodo, ¿no? Ujú. Bueno, mucho más para hablar, pero ya nos vamos, pues, ¿no? Porque es sábado y hay cosas que hacer. Bien. Feliz Día del Maestro para todos. Nos vemos el próximo Feliz sábado. Día del Feliz día. Maestro. Adiós, adiós. Adiós.